Inferior. Llave funcionando de manera correcta, desagüe de manera correcta, láminas como dije anteriormente en muy buen estado. Tenemos enchape de muro en buen estado y tenemos toma corriente de seguridad en muy buen estado. Canaleta observamos enchape de muro en muy buen estado, área de estufa, enchape en muy buen estado, detallamos enchape de muro, filos de borde en buen estado, enchape de muro en muy buen estado. Tenemos enchape de muro en muy buen estado, se observa la instalación del gas y observamos un toma corriente el cual tiene pues cinta. Está forrado, toma corriente forrado, en cinta. Tenemos enchape de piso en muy buen estado, relilla de desagüe correctamente instalada. Tenemos mueble inferior de la cocina, mueble inferior de la cocina, filos y bordes en muy buen estado. Lámina en muy buen estado, carpintería en muy buen estado, manija correctamente sujeta. Manija correctamente sujeta. Parte inferior, enchapes en muy buen estado. Lateral en muy buen estado, borde inferior en buen estado, se observa sin rastros de humedad. Procedemos, detallamos mueble inferior, parte interna, carpintería se observa en buen estado, filos y bordes en buen estado, sin rastros de humedad. Lámina en muy buen estado, bisagras con óxido, fondo y entrepaño en buen estado, se observa sin filtración. Enchape se observa en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Instalación hidráulica de lavaplatos se observa en buen estado. Tenemos una gomita antigolpes. Parte interna se observa carpintería en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Carpintería en buen estado, fondo cerámica en muy buen estado. Tenemos conexión de gas en muy buen estado, tenemos bisagras en muy buen estado. Zona de ropas, enchape de piso en muy buen estado. Detallamos muro enchapado en muy buen estado, filos y bordes de muro en muy buen estado. Tenemos perforaciones, el timbre tipo chicharra, una ventilación. Una de las perforaciones no tiene cortina o cuerda, enchape de muro, como dije, en muy buen estado, sin perforaciones. En la parte izquierda, en la parte derecha pues están las perforaciones de las cuerdas. Acá tenemos 4 perforaciones con 4 cuerdas, enchape de muro en muy buen estado. Por demás no tenemos más perforaciones en el muro. Tenemos la caja con la llave de corte, tapa partida, hace tapa partida, se ajusta de manera correcta. Enchape en muy buen estado, enchape en muy buen estado, llenado y desagüe de lavadora. Tenemos enchape de muro en muy buen estado, llenado y desagüe de lavadora, llenado funcionando de manera correcta. Punto eléctrico en buen estado, tenemos lavadero prefabricado en muy buen estado. Ya de tanque funcionando de manera correcta. Tenemos el tapón. Y en la parte inferior observamos lateral del lavadero, enchape en muy buen estado,
filos y bordes en muy buen estado. Parte interna, enchape, se observa en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Instalación hidráulica del lavadero en buen estado. Observamos en el área de la cocina, parte superior, placa pintada color blanco, un plafón sin bombillo, plafón con su tapa pues algo amarilla por desgaste natural. Tenemos un detalle acá en el driveway, dilatación normal. Continuamos con el área del pasillo hacia las habitaciones. Seguro de la puerta balcón tiene esta parte de arriba un poco suelta. Balcón asegura de manera correcta y desasegura de manera correcta. Y esta parte es la que está suelta. Tenemos un muro pintado color blanco sin perforaciones, punto eléctrico en muy buen estado, filos y bordes de muro en buen estado, guardaescobas completos. Tenemos un muro de pasillo en buen estado, filos y bordes de muro, detallamos filos y bordes de muro en muy buen estado. De los dos costados, filos y bordes en muy buen estado, parte superior, placa pintada color blanco, plafón sin bombillo. Tenemos muro pintado color blanco sin perforaciones, una cartera y puerta en madera, muro pintado color blanco sin perforaciones, guardaescobas completo. Tenemos una cartera y marco en madera, detallamos cartera en buen estado. En buen estado, tenemos un detalle acá, una pequeña desbortilladura y una pequeña mancha en la parte inferior. Observamos lámina con salpicaduras de pintura al color del muro, lámina en muy buen estado, sin golpes, sin perforaciones y sin rastros de humedad en la parte externa. Tenemos una chapa de goma redonda metálica, la cual me relaciona copiada. Lateral de puerta se observa en buen estado, una pequeña descostilladura en la parte inferior. Detallamos lo que es el lateral de la puerta en buen estado. Bisagras se observan en buen estado. Se observa en buen estado. Parte superior en buen estado. Tenemos lámina de la puerta en buen estado. Vamos a traer el bombillo porque está bastante oscuro. Observamos parte interna, lámina en muy buen estado. Desde la parte inferior se observa sin rastros de humedad. Marco sí se observa con unos pequeños detalles, como dije. Algunas salpicaduras, también detalles de salpicaduras de pintura. Marco con salpicaduras de pintura. Lámina en muy buen estado, tenemos un chapa en muy buen estado. Muro pintado color blanco, sin perforaciones, sin detalles. Tenemos toma corriente funcionando de manera correcta. Punto eléctrico muy buen estado. Muro pintado color blanco, muy buen estado. Tenemos lavamanos funcionando de manera correcta, en buen estado. Y tenemos parte inferior, instalación hidráulica en muy buen estado.
Tenemos muro pintado color blanco, portapapel con su respectivo tubo, muro pintado color blanco sin perforaciones, enchape de piso se observa en muy buen estado, mancha detrás de sanitario, algunas manchas de desgaste natural, tenemos enchape de piso en muy buen estado. Tenemos sanitario de marca Corona color blanco, el cual se encuentra en muy buen estado, con algunas manchas normales de desgaste. Lateral se observa en buen estado. Asiento sanitario se observa en muy buen estado. Sanitario de estado de manera correcta. Observamos parte interna del tanque sanitario, se observa en buen estado, instalación en buen estado, máquina correctamente sujeta. Tenemos muro pintado color blanco sin perforaciones y sin detalles. Tenemos toallero en la parte superior en muy buen estado, muro pintado color blanco. Tenemos caja de registro con su tapa suelta, enchape de zona húmeda. Se observa en buen estado, sin golpes, sin perforaciones, sin cerámicas fisuradas, se observa en muy buen estado. Parte inferior, enchape de piso en muy buen estado, rejilla de desagüe correctamente instalada, enchape de muro en muy buen estado. Tenemos portajabón, ducha con su respectiva lluvia, ducha funcionando de manera correcta, y tenemos cubierta pintada color blanco sin perforaciones, sin rastros de humedad, un plafón sin bombillo, por ende instalamos el bombillo de toma. Saliendo del sanitario, retomamos con el área del pasillo, donde observamos enchape de piso en muy buen estado. Tenemos guardaescobas completo, muro pintado color blanco sin perforaciones, en muy buen estado. Tenemos en la parte derecha marco en madera, tiene un corte acá en la cartera, junto al marco, un corte. Algunas salpicaduras de pintura en la cartera por debajo en muy buen estado, parte superior lámina en madera en muy buen estado, carpintería se observa en muy buen estado. Tenemos chapa como redonda metálica que me relaciona una copia de la llave. Acá tenemos todas las llaves de las habitaciones, cada habitación tiene una copia de la llave. Probamos. Esta es la llave. Que me desasegura esta habitación. Lámina, como dije, en muy buen estado. Parte superior se observa en muy buen estado. Lateral de la puerta se observa en muy buen estado. Sí. Rastros de humedad. Se observa que no ha sido forzada. Tenemos lateral del marco en muy buen estado. Igualmente se observa que no ha sido forzado. Parte interna de la habitación. Tenemos parte interna de la puerta, se observa un filo de borde en muy buen estado, lámina en muy buen estado, se observa que no ha sido forzada. Tenemos un muro pintado color blanco, sin perforaciones, punto eléctrico con cableado, guardaescobas completos, muro pintado color blanco sin perforaciones. Muro pintado color blanco sin perforaciones, guardaescobas completo, punto eléctrico en buen estado. Tapa del punto eléctrico un poquito suelta. Tenemos guardaescobas completo, muro pintado color blanco, sin perforaciones, muro sin rastros de humedad. Tenemos una ventana con marco en aluminio, vidrio en buen estado, con papel ennegrado. Tenemos filo y borde de muro en muy buen estado. Ventana
asegura y desasegura de manera correcta. Asegura de manera correcta. Desliza de manera correcta. Vidrio con papel esmerilado en muy buen estado. Tenemos filos y bordes, como dije, en muy buen estado. Muro pintado color blanco sin perforaciones en muy buen estado. Y tenemos guardaescobas completo. Tenemos un enchape de piso en muy buen estado, sin golpes, sin cerámicas fisuradas en muy buen estado. Y tenemos una cubierta pintada color blanco en muy buen estado, plafón sin bombillo. Cubierta sin rastros de humedad. Saliendo de la habitación auxiliar número 1, tenemos al frente marco. En buen estado, parte superior, lámina en buen estado. Tenemos lámina de puerta en buen estado, chapa de poma redonda metálica que me relaciona a otra copia de la llave, que es otra de las 3 que están acá. Parte inferior se observa lámina en buen estado. Un detalle acá pequeñito, una desportilladura. Tenemos la habitación principal. Probamos cuál es la llave de la chapa. Esta sería la llave de esta chapa. Sería una llave de allá, una llave de acá. Lateral de la puerta se observa un buen estado. Se observa que no ha sido forzada la puerta. Lateral de el marco se observa en buen estado. Parte interna se observa en buen estado. Carpintería, lámina en buen estado. Parte inferior también se observa en buen estado. Tenemos muro pintado color blanco sin perforaciones, guardaescobas completo, muro con punto eléctrico en buen estado. Muro pintado color blanco sin perforaciones. En la parte superior observamos tapa ciega y punto de aire acondicionado en estado. Punto eléctrico en buen estado. Tenemos muro pintado color blanco sin perforaciones, guardaescobas completo. Tenemos puerta con marco en aluminio, vidrio en buen estado, un gancho de tubo, un gancho cortinero. Por esta parte acá nos falta el gancho. Tenemos filos y bordes de muro en muy buen estado. Vidrio con papel esmerilado, correctamente sujeto. Puerta desliza de manera correcta, desliza de manera correcta, abre en su totalidad. Cierra en su totalidad, funciona su seguro. Papel esmerilado en buen estado, filos y bordes de muro como mencioné anteriormente, en muy buen estado. Tenemos enchape de piso en muy buen estado, detallamos enchape de piso sin golpes, sin fisuras, sin desportilladuras, guardaescobas completo. Tenemos cubierta pintada color blanco sin perforaciones, un plafón sin bombillo, cubierta sin rastros de humedad. Tenemos borde de barra en muy buen estado, cerámica en muy buen estado, marco de puerta en madera, cartera en madera en muy buen estado, lámina en buen estado. Tenemos algunas pequeñas manchas
o salpicaduras en la cartera, salpicaduras de pintura en la cartera. Parte inferior, lámina en muy buen estado. Una pequeñita puntico de destortillador, lámina en muy buen estado, puerta en muy buen estado, chapa de pomarrosa metálica. Ingresando al baño, usamos punto eléctrico. Tenemos el lateral de la puerta en muy buen estado, filos de borde en muy buen estado, lateral del marco en buen estado. Acá parte inferior se observa una sopladura acá en el borde del marco. Detallamos el resto del lateral. Se observa en buen estado. Parte interna de la puerta, lámina nueva, fue cambiada recientemente. Lámina en muy buen estado, sin golpes, sin detalles, sin fisuras, sin desportilladuras, sin rastros de humedad. Filo de borde inferior de la puerta en muy buen estado, sin detalles. Enchape de piso de baño en muy buen estado. Observamos las brechas con algo de manchas, pero en general en buen estado. Junto al sanitario también se observan algunas pequeñas manchas. Observamos muro pintado con los blancos y perforaciones. Tenemos el lavamanos, el cual está en muy buen estado. Llave funciona de manera correcta, toma corriente funciona de manera correcta. Tenemos parte inferior sin rastros de humedad, la instalación hidráulica del lavamanos. Tenemos muro pintado color blanco sin perforaciones. Tenemos portapapel con su respectivo tubo. Un sanitario de marca Corona, color blanco. Lateral de sanitario se observa buen estado. Observamos asiento sanitario en buen estado. Sanitario de sala de manera correcta. Observamos parte interna del tanque, se observa en buen estado. Tenemos la parte inferior, se observan rastros de una antigua humedad en el muro. Filos de bordes en muy buen estado, enchape de zona húmeda en muy buen estado. Tenemos rejilla de desagüe correctamente instalada, muro con enchape en muy buen estado. Ducha con su respectiva lluvia, jabonera y llave en muy buen estado. Tenemos enchape de muro en muy buen estado. Tenemos rejilla de ventilación, enchape de muro en muy buen estado. Filos de bordes en muy buen estado. Rejilla de desagüe correctamente instalada. Parte superior cubierta pintada color blanco en muy buen estado. Filos de bordes de drywall en muy buen estado, drywall pintado color blanco sin rastros de humedad. Tenemos plafón sin bombillo y tenemos toallero y muro pintado color blanco sin perforaciones. Probamos funcionamiento de la ducha. Ducha funciona de manera correcta.
sale agua de la parte del tubo de la ducha. Saliendo del baño, retomamos el pasillo. Por último tenemos la habitación auxiliar número 2, marco en buen estado, lámina en muy buen estado, carpintería se observa en muy buen estado. Tenemos una chapa de poma redonda metálica, la cual me relaciona la última copia de la llave. Hacemos un paneo de la puerta y observamos cuál es la llave correspondiente. Listo. Lateral de la puerta en muy buen estado. Lateral del marco en muy buen estado. El chape de piso en muy buen estado. Guardaescobas completos. Brechas completas. El chape de piso en perfecto estado. Tenemos parte interna de la puerta en muy buen estado, con algunas salpicaduras de pintura, lámina en muy buen estado, sin perforaciones, sin rastros de humedad, sin golpes ni hendiduras. Tenemos muro pintado color blanco sin perforaciones, punto eléctrico en muy buen estado, muro pintado color blanco sin perforaciones, marco metálico, guardaescobas completas, punto eléctrico en muy buen estado. Tenemos vidrio con papeles ventilados, marco en aluminio en muy buen estado. Tenemos marco de ventana en buen estado. En la ventana le hace falta el seguro. Esta ventana no asegura de manera correcta. Tenemos muro pintado color blanco, sin perforaciones. Sin perforaciones. Muro pintado color blanco sin perforaciones. Puntos eléctricos en muy buen estado. Punto eléctrico y tapa ciega en muy buen estado. Cubierta pintada color blanco sin perforaciones. Apartamento con muros y placa pintados color blanco.